Bienvenidos a Secrética, este podcast en donde la verdad hemos aprendido tanto y hemos descubierto nuevos temas muy interesantes que ya después les revelaremos. Mi nombre es Ruth Barrera y junto con Carlos Garibay les vamos a traer temas súper interesantes que nos van a despertar ese interés en investigar, en descubrir nuevas cosas, en saber las verdaderas historias de lo que ya nos habían contado. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Ruth. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Estamos aquí muy a la expectativa de este tema tan controversial, interesante, a veces pues también que se ha tomado como ciencia ficción, ¿no? Sí, fíjate que yo en particular no lo ubicaba. Yo no lo había escuchado hasta que empezamos a hacer Secrética y empezamos a platicar de qué temas podríamos desarrollar. Y no lo había escuchado, pero sin darnos cuenta yo creo que lo hemos visto en series y en películas. Pero ahora sí nos fuimos un poquito a fondo a investigar más acerca de esto. Y el tema es MK Ultra. Mind Control. Así es. Sí, vamos a hablar de MK Ultra. Vamos a platicarles un poquito acerca de este gran crimen, porque pues es un crimen a fin de cuentas que se cometió. Cómo a veces somos tan vulnerables y cómo pues no sabemos qué hay detrás de los grandes gobiernos o de las personas que mueven los hilos. Uh-huh. Y cómo pueden afectar, ¿no?, a tantas personas, a tantas familias. Sí, y a muchas familias y pues a toda la humanidad. Así es. Fíjense que vámonos por partes, como diría alguien por ahí. ¿Qué es lo que ocurría en el mundo? Bueno, vámonos a unos años atrás, en donde siempre ha habido un poco de, pues, ¿qué será? Como esta onda entre Rusia y Estados Unidos. Siempre han sido como contrarios, siempre han estado luchando, ¿no?, por todo, por quién hace esto primero, quién saca esto, quién es mejor en esto, quién es mejor en lo otro. Y pues así inicia un poquito también esto, ¿no?, esto del MK Ultra. Sí, como una competencia, siempre han estado como en competencia y pues bueno, son contrincantes desde siempre. Bueno, para todos aquellos que no han escuchado nada acerca de MK Ultra, es un proyecto que inició, pues se puede decir que secreto. Es un proyecto que secreto de la CIA, en donde se empezó a tratar de encontrar los recovecos de la mente, utilizar la mente a favor de los grandes gobernantes o de las grandes cabecillas que querían a lo mejor sacar información, estudiar acerca de los comportamientos del ser humano. El apogeo de este estudio fue entre las décadas de los 50 y de los años 60, uh-huh, que es cuando pues alcanzó este proyecto su apogeo. Pero sin embargo, fíjate que hay registros de que ya en la Edad Media existía este tipo de experimentos, pero algo así como más o menos antiguo, como para darnos una idea, por ejemplo, de lo que se tiene registro, fue en 1484 cuando Henry Kramer y Jacob Sprenger, que eran dos, fíjate, eran pues de la iglesia, eran de la iglesia, publican el Malleus Maleficarum. Este libro describía métodos para inducir a la confesión y para, por ejemplo, cuando querían obtener falsas confesiones, cuando querían que alguien se echara la culpa o que alguien cometiera a lo mejor algún crimen o que alguien hablara pero como ya sin ser esa persona, sino como manipulada, ¿no? Y en esa época estaba todo lo de la brujería, ¿no? Entonces todo lo que era científico o todo lo que era raro, pues eran acusados de brujería. Entonces ahí estaba, eran todo ese tiempo de la Inquisición. Ajá, cuando querían precisamente acusar a todo mundo
de ser brujo, de ser bruja, básicamente ser Ajá. brujas, ¿no? Entonces fue cuando se publica este libro y ahí empiezan estos primeros esbozos de lo que se puede hacer con una mente humana, de cómo la puedes controlar, cómo puedes manipular a alguien para que se eche la culpa de algo, para que diga, sí, efectivamente, yo cometo brujería, yo hago esto, y entonces ahora sí que ellos solitos pues echan la soga al cuello, ¿verdad? Exactamente. Y ahí es como que lo que se tiene de registro de cuando se empieza a tener algún tipo de experimentos con la mente. Pero ya después, cuando es como el auge de esto, o cuando son los inicios del MK Ultra, se dan en estas décadas, en los años 50 y en los años 60. En donde se empieza a explorar acerca de la mente, acerca de la conciencia. Y por ejemplo, también hay un registro en 1776, Ujú. en donde Franz Mesmer, que era pues un doctor, dice, bueno, yo descubrí un aparato, este aparato se llamaba Bucket, Ujú. en donde era como, pues, ¿qué será? Como una olla de los tamales. Sí, parecía como un tambo ahí con unos cablecillos Sí, era como un de tambo en cobre. donde, exacto, era como, pues sí, como una especie de tambo, en donde él dijo, yo voy a generar biomagnetismo, voy a empezar como a darles unos pequeños choques, ¿no? Voy a Ujú. experimentar un Ujú. poquito con esto. Entonces él hizo una reunión y dijo a todos sus invitados, miren lo que yo he descubierto, este aparato que puede ayudarlos a sanar y a curar cosas. Nada más que ustedes lo tocan y les van a sentir unas leves convulsiones, van a sentir unos pequeños Unos toquecillos. toques. Ujú. Ajá, pero pues nada más, o sea, es algo placentero, ¿no? Hasta cierto Sí. punto. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues los invitados dijeron, sí, claro, vamos a experimentar, vamos a tocarlo. Pero entonces los invitados se desmayaban. Y entonces ahí es cuando empieza el término, cuando surge el término sugestión. ¿Por qué? Pues porque estaban los invitados, él les hablaba de este aparato que generaba este tipo de descargas. Entonces ellos dicen, bueno, sí, vamos a probarlo, vamos a tocarlo. Y de tanto miedo y de tanta paranoia que se Ujú. generaba, entonces se desmayaba, ¿no? Y bueno, él es el que empieza a fundar este trabajo con biomagnetismo. Sí, las bases de la autosugestión y bueno, y del hipnotismo también. Ajá. Y del hipnotismo, exacto, porque es también otro de las, pues se puede decir que de las armas, bueno, más bien, se puede decir de las herramientas. El hipnotismo es una de las herramientas para entrar a la psique humana, Ujú. para entrar a la conciencia de un ser humano, ¿no? Sí, sí, es muy usado y bueno, más adelante van a ver que este tipo de herramientas también fueron utilizadas en este tipo de proyectos. Así es. Entonces, bueno, esto es como de los inicios, ¿no? Cuando uno es cuando se hubo esta persecución de las personas que hacían brujería y otro es esto, este doctor que hace este aparato que se llama Baquet, que es cuando empieza a trabajar con el biomagnetismo, que les digo que era como esta olla y entonces él decía que en base a estas pues como descargas biomagnéticas podías llegar a curar, podías llegar a sanar. Esto es lo que se empezaba a hacer en base a la mente, al hipnotismo, a la psique humana, es lo que se tiene registro, lo que se tiene registro más o menos acerca de este tipo de experimentos. Ujú. Pero, pues después ya llega o ya empiezan a surgir otro tipo, o sea, como que todos los países empiezan a investigar. eh, Sí, se dieron cuenta que en otros países también estaba esta investigación, ¿no? Acerca del control de la mente. ajá, y obviamente ninguno de los países se quiere quedar atrás y empiezan también a investigar qué es lo que se puede hacer. Y después de Mesmer,
También, por ejemplo, en el siglo XIX ya hay un médico francés que se llama Hippolyte Berger, que es cuando empieza a imponer nuevos modos empieza a imponer nuevos estudios y donde empieza a analizar más lo de la hipnosis. Y entonces se da cuenta que a través de introducir nuevos pensamientos a los pacientes, pues puedes obtener pues lo que tú quieras, ¿no? Básicamente. Ajá, sí, él descubre que se puede implantar nuevos pensamientos o pensamientos que no eran de ellos, ¿no? Estaba investigando acerca de eso y sobre la hipnosis y todo este rollo. Uh-huh. Inclusive también aquí está, por ejemplo, lo de los recuerdos falsos o las emociones falsas, que ustedes mismos lo pueden experimentar en su cuerpo. Por ejemplo, ¿no te ha pasado? A mí, te digo que no te ha pasado porque si te pregunto, porque a mí sí, que a veces te dicen, mira, tú estuviste en este lugar y aquí hay una foto, ¿no te acuerdas cuando pasó esto? Y yo, sí, claro, sí me acuerdo. Pero es porque yo confío en una imagen que yo estoy viendo, ¿verdad? No es como que yo me acuerde, pero quiero pensar que así fue, ¿no? Uh-huh. Y estas personas empezaron a investigar y efectivamente hay veces que tú puedes tener un falso recuerdo o que puedes tener una memoria falsa. Solamente confiar en tu juicio, confiar en tu mente y decir, sí, pasó esto y me acuerdo. Entonces, estos eran los primeros... Ahora imagínate manipularla, ¿no? O sea, esas personas que se dedicaban a eso y a hacer experimentos de eso con personas, pues pues así llegaban a estos estados. Sí, exacto. O sea, es bastante interesante. Siempre me ha llamado la atención pues la mente humana y todo lo que puedes hacer, pero también en manos de alguien pues maquiavélico o en manos de una persona incorrecta, puedes hacerlo, utilizarlo para mal, ¿no? Sugestionar a la gente, empezar a sembrar falsos recuerdos o empezar a sembrar un pánico o hacer que una persona cometa crímenes. Uh-huh. Bueno, pues estos fueron los primeros estudios que se realizaron en torno a la mente y uno de ellos era Starbrooks, que él era un profesor, era un psicólogo, él estaba haciendo algunos estudios en Canadá y más o menos eran los años 30 y ya empezaban a fundarse estas bases del estudio del cerebro, del pensamiento y de la conciencia. Y entonces él, en 1942, cuando surge una oficina de servicios estratégicos, porque obviamente el gobierno estadounidense se empieza a dar cuenta de que la gente está analizando, hay personas que están estudiando la mente humana y Estados Unidos nunca se quiere quedar atrás. Y dicen, yo creo que tenemos que fundar una oficina, o sea, el que controla la mente tiene el poder, ¿no? Y como Estados Unidos siempre ha querido tener el poder, dice, no nos podemos quedar atrás. Y tenemos que investigar esto. Exacto, tenemos que empezar a investigar y hasta cierto punto jugar con la mente para saber, para obtener lo que realmente queremos. Entonces empiezan a fundar, pues a lo mejor un departamento, una oficina, que es cuando, por ejemplo, surge la Oficina de Servicios Estratégicos. En 1942, William Donovan es el que solicita todos estos recursos para utilizarlos contra enemigos, ¿no? Uh-huh. Y en esta época, pues, estaban todo lo de los espías, que los espías rusos, que los espías gringos o de... y entonces, pues, científico, Starbrooks, estaba estudiando lo de tener personalidades divididas. Y eso a la CIA se le hizo muy, muy interesante para ocuparlo en sus espías. Para tener las personalidades de que, por ejemplo, si llegaran a capturarlos, pues en dado caso de que les hicieran interrogatorios o torturas, nunca pudieran saber realmente qué era la información que tenían. Y también si por ejemplo, nos vamos pues atrás en la historia, sabemos que allí es los tiempos en donde se está gestando la Segunda Guerra Mundial. Y es cuando se empiezan a dar cuenta los países que necesitan tener estos recursos para ser más poderosos en esta guerra. Uh-huh. O sea, necesitan empezar
a controlar la mente, inclusive no es nuevo lo de los ejércitos, lo de las personas que están involucradas en la guerra, que se empezaron a utilizar drogas, control mental, porque una persona que va a la guerra tiene que estar en su objetivo, o sea, tiene que estar pues, casi que drogada. Sí, un soldado, ¿no? Exacto. Y es cuando empiezan a decir los países, bueno, hay países que ya están en esto, nosotros queremos entrar en el juego y necesitamos empezar a invertir, inclusive, necesitamos empezar a invertir en estos recursos y necesitamos invertir nuestros recursos para analizar la mente y para tener un ejército no solamente listo para matar, para atacar, sino también para poder investigar, para tener prisioneros de guerra, sacar información, saber cuáles son sus estrategias. Entonces se les hace muy buena idea empezar a invertir en la mente humana. Uh-huh. Sí, y bueno, después empezaron y vieron que los soviéticos pues ya estaban más avanzados que ellos, ¿no? Uh-huh. Y mientras sucede esto en la Segunda Guerra Mundial, bueno, surge la oficina de servicios estratégicos, fundado por William Donovan. Uh-huh. Exacto, es cuando surge esta oficina porque dicen, vamos a hacer un departamento especial que se dedique especialmente solo a la mente. Uh-huh. Ajá. Y bueno, en 1943 empiezan a experimentar con diferentes drogas. Así es cuando empiezan a experimentar con drogas, pero también el mundo, así como Hello Mundo, se empiezan a dar cuenta que no es ético empezar a experimentar con personas que no saben que se les está administrando alguna droga. O sea, por fin a alguien se le prendió el foco, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a generar algo, pues, que sea como un código ético en donde podamos proteger a la gente. Uh-huh. O sea, que la gente pueda tener un libre albedrío y saber si quieren experimentar o no. Sí, y es que, bueno, se dieron cuenta que los nazis, bueno, en los campos de concentración en Alemania estaban utilizando, pues, a las personas para hacer todo tipo, clase de experimentos. Y es cuando ahí sacaron el código de Nuremberg, que fue un juicio que se hizo contra los médicos nazis que estaban haciendo esos experimentos. Sí, en 1943 es cuando surge el juicio de Nuremberg en Alemania, y es cuando ahí confiesan los médicos nazis efectivamente que ellos sobre sujetos involuntarios empezaron a aplicar armas mentales. En los campos de concentración los prisioneros eran sometidos a pruebas y ahí es cuando se experimentó con ellos y se les administraba drogas como la mescalina. Entonces, por ejemplo, también en otro de los experimentos lo que hacían era hipnotizarlos y preguntarles si podían matar a alguien, si podían apretar el gatillo. Y entonces era como una onda de selección, ¿no? Como de saber quiénes eran capaces de cometer estos actos, cómo se les podía empezar a ordenar ciertos actos también, pero ya en un proceso de hipnosis. O sea, se les empieza a programar para cometer crímenes. Entonces, ya después, o sea, cuando pasa la Segunda Guerra, se hace este juicio, se hace en Alemania, y es cuando ellos confiesan que sí, que efectivamente se realizaban este tipo de experimentos en los campos de concentración, es donde se empezaban a realizar, y es cuando surge este código, ¿no? Que dicen, bueno, no puedes hacer experimentos si no les informas a las personas que estás experimentando con ellos. Se le llama código de Nuremberg, y es cuando se supone que se empezó a utilizar universalmente. Los médicos, los psicólogos, los psiquiatras tenían que acatar este código. Sí, y bueno, después de eso empezaron a hacer eso, después de que terminó toda la guerra, los estadounidenses pues siguieron con ese
proyecto, ¿no? Ese de investigación, porque para ellos era pues muy importante. Y se empezaron a hacer algunos experimentos con personas, a pagarles en universidades, en diferentes instituciones. Exacto, es como que, bueno, como que primero dijeron, bueno, si va a ser voluntario, o sea, si necesitamos que acatar este código ético y necesitamos gente que se someta voluntariamente a las pruebas, dijeron, pues sobre quién nos vamos, nos podemos ir sobre los que a lo mejor les interesa el dinero, vámonos con universitarios, vamos a decir, bueno, te voy a pagar y te voy a empezar a administrar una droga. Que en este caso la principal o la que siempre resuena en este proyecto en específico es el LSD. Ujú. Es como los inicios, como que descubren esta droga, empiezan a fabricar esta droga y dicen, bueno, vamos ahora a ver qué efectos tiene sobre los seres humanos. Vamos a administrárselas. Primero era como en secreto, ¿no? Ujú. Porque sí hay como algunos datos que dicen que sí se empezó a administrar LSD a prisioneros, obviamente sin su consentimiento, y luego dijeron, bueno, vamos a pagarle a estudiantes que se quieran someter a estas pruebas, ¿no? De droga. Sí, eso que dices de los prisioneros, había un dato en los expedientes que sacaron, que, bueno, empezaron a hacer pruebas de darle LSD a un prisionero por 80 días. Y bueno, fueron de las primeras experimentos con sustancias. Pero aparte, ¿cuánto se les administraba? No sabemos, o sea, pero se ve que eran Sí, no manches. grandes cantidades de LSD. O sea, al ser algo nuevo y al estar experimentando, obviamente no sabes, no vas a estar diciendo cuál es la dosis que se necesita, cuánto será efectivo, cuánto le podremos dar a esta persona. Obviamente no. Empiezas nada más a hacerlo sin ningún tipo de, pues no sé, de documentación, sin ningún tipo de esquema en el cual te puedas guiar, porque a fin de cuentas, pues lamentablemente los tratas como si fuera gente basura, pues que no pasa nada si se mueren, ¿no? Entonces empiezas Ujú. a administrar este tipo de drogas. Pero también algo que se me hizo súper curioso es que cuando la CIA dice, bueno, vamos a hacerlo, como que ahora sí vamos ordenándonos, vamos a hacerlo de forma ordenada y de forma de lo más moralmente posible, éticamente posible, Ujú. dijeron, pues, ¿qué les parece si empezamos a administrar estas drogas, pues, con nosotros mismos, ¿no? Ujú. O sea, Es que vieron que, bueno, si les preguntabas a la gente, no era el mismo resultado. ujú. Entonces, dijeron, no, pues, vamos a buscar a otras personas para experimentar, pero sin decirle, o sea, ya rompiendo ese código, ¿no? Ya haciéndolo totalmente fuera de la ley, de todo código moral. Sí, porque ya te puedes predisponer, ¿no? Si tú dices, bueno, si tú como estudiante, alguien va y te dice, te voy a pagar, no sé, $25 Ujú. diarios, te voy a empezar a administrar una droga. Tú ya sabes, tú ya estás predispuesto, tú ya sabes que te van a estar administrando una droga y esto puede a lo mejor interferir en los resultados, ¿no? En lo que te pueda hacer una droga, en lo que pueda pasar contigo. Es mucho más cuando a lo mejor puede arrojar datos interesantes cuando la persona no tiene idea de que está siendo sujeto de un experimento. Aunque no sea moral, aunque no sea ético, Ujú. dijeron, bueno, vamos a ver cómo le podemos hacer para empezar a obtener unos datos que resulten un poco más interesantes o que, no sé, o que resulte un estudio más, no sé, innovador, Ujú. por llamarlo de alguna Sí, manera. sí, la justificación de esto era que la seguridad nacional de ese país estaba por arriba de todo, ¿no? Entonces podrían hacer cualquier experimento justificándose por el bien de la patria, ¿no? Porque estaban haciendo algo que era para la patria, ¿no? Pero aparte, imagínate
en esos tiempos en el que estaba la Guerra Fría y luego ocurre todas estas sospechas de que se están realizando algún tipo de experimentos mentales. O sea, deberían de haber sido tiempos, si ahorita estamos conspiranoicos pensando qué es lo que pueden estar haciendo con nosotros o cómo nos pueden estar programando. Imagínate en aquel entonces en el cual empiezan a surgir las drogas, están tiempos de guerra, de posguerra, o sea, debe haber sido una locura vivir en esa época en donde no sabes y no puedes confiar ya ni en ti mismo, ¿no? Y donde todo es nuevo, donde empiezan, pues, a experimentar, ¿no? Empiezas a experimentar, básicamente. Así es. Y bueno, esto que dices, empezaron a hacerlo dentro de sus propios agentes. Lo hicieron con un científico que se llamaba Frank Olson. Este cuate, pues lo hicieron una reunión, cuentan que hicieron una reunión. Ajá. Y se le dio LSD, no sé cantidades, a lo mejor fue una cantidad bárbara, y que pues tuvo unas repercusiones de que pues ya no se sentía como él, o sea, ya él cambió, haz de cuenta, cambió su forma de ser, cambió todo, y estos que estaban, el director de la CIA en ese entonces, que era Gottlieb, y su segundo al mando, que era Robert Lasbrook, pues eran los encargados de hacer todo esto. Todo esto estaban investigando detrás, no le dijeron a nadie. Y este señor Frank Olson se aventó de un balcón de un edificio de Pensilvania. Se suicidó. Esto fue una locura. ¿Por qué? Pues porque obviamente estos dos científicos, o sea, los dos a cargo de la de la investigación de utilizar la droga, principalmente LSD, o sea, yo me los imagino como todos unos diablos maquiavélicos que tenían en sus manos esta droga y como que dijeron, bueno, ya estuvimos experimentando aquí con estudiantes, ya llevaban más o menos unos 6 meses experimentando con esa droga, o sea, con el LSD, y se les hizo buena idea, dijeron, bueno, pues, ¿por qué no vamos a empezar a expandir nuestros horizontes, ¿no? Dijeron, vámonos de aquí, hicieron un viaje, entonces ahí es cuando se reunieron con otras personas, como algo casual, o sea, como de, bueno, vamos a reunirnos, estuvieron ya probando la droga, ya llevan más, te digo que más o menos alrededor de 6, 7 meses, y entonces se van a un refugio de operaciones especiales en Maryland. Pero no había un control sobre estos dos sujetos. O sea, ellos dos no había como un jefe que les dijera, a ver, dime a qué persona les has administrado, cuál es la dosis que les administraste, qué efectos encontraste. No, o sea, como que no había un control, como que no había un jefe que les pusiera un alto o que les dijera éticamente lo que podías hacer y no. Y entonces en un viaje, como lo comentas, estos dos personajes dicen, bueno, vámonos, nos vamos a llevar un poquito de LSD. ¿Y qué te parece si efectivamente lo ponemos pues aquí en el vino que nos vamos a estar tomando en la reunión? Y ahí es cuando pasa esto que comentas. O sea, uno de los que acudieron a la reunión le dio un súper mal viaje, que no era un término que se utilizaba porque realmente era algo totalmente nuevo. Las drogas era algo nuevo. Y entonces ellos eran los únicos dos en la reunión que sabían que habían puesto LSD en el vino. Y entonces eran los únicos que sabían pues que obviamente que lo que le estaba pasando a esta persona era por el LSD que se le había administrado y que se había puesto en el licor. Pero, o sea, es como que, ¿qué haces? O sea, imagínate que ahí estamos y que nosotros le pusimos esa droga y que estamos viendo cómo está perdiendo el control y dices, no, pues es casi como que si se te pusiera borracho un amigo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿A dónde lo llevamos? ¿Con quién lo llevamos? Y ellos no dijeron, ay, bueno, pues vamos a llevarlo con el doctor. ¿Por qué? Pues porque lo estaban haciendo a escondidas. Los iban a cachar. Entonces dijeron, no, pues ¿qué haremos? No, pues ¿cómo ves si nos vamos a Nueva York? Porque se lo llevan a Nueva York. Y lo llevamos con un doctor. Es un alergólogo
que casualmente también estaba financiado por la CIA haciendo experimentos con LSD. Ujú. Entonces vamos a llevarlo con él y a ver qué dice. Y pues entre ir y venir y llevárselo para que pues le diera alguna solución, fue cuando ocurre esto de que se lanza del 10º piso de su hotel. Ujú. O sea, como que no le dieron mucha importancia a este mal viaje de este sujeto y así es como pierde la vida y es cuando entonces sí, estos agentes de la CIA pues los cachan, pero en vez de que sean enjuiciados o cuando estás haciendo algo malo, tienes que estar muy por debajo del agua. O sea, no iban a poder decir, como que sacar a la luz la noticia, ¿no? Imagínate que en las noticias de aquel entonces dijeran, no, pues fíjense que tenemos 2 agentes de la CIA que tienen un chorro de LSD y entonces están experimentando a diestra y siniestra. Sí, no, aparte pues era la CIA, ¿no? Era Exacto. O sea, pues, el mismo gobierno. no podías decir, fíjense, Sidney Godiet y el Robert Lasbrook, pues se les hizo buena idea, no nos avisaron y se les hizo súper buena idea llevarse LSD a la reunión y entonces drogaron a todos, pero uno se les puso bien mal y ya hasta se suicidó. O sea, obviamente no podía quedar mal, ¿no? Ujú, exactamente. Entonces, como que ellos dicen, ups, algo nos pasó, algo se salió de control, se nos murió alguien y entonces pues dijeron, ay, ¿qué creen? Fíjense que pasó esto. Pero en lugar de que hubiera como de, bueno, ok, vas a ser despedido, no, como que, ay, muy mal, amigos, no, qué mala onda, fíjense. Sí, no hicieron nada y siguieron financiando los experimentos. Exacto, o sea, como que dijeron, no, pues bueno, ni modo, aquí fue un chascarrillo, se les fue de las manos, no pasa nada, vamos a seguirles dando dinero porque está bien interesante esto del LSD. Y no le importó, o sea, la CIA le valió. Como dato curioso o dato extra, la esposa de esta persona que se suicidó en este hotel de Pensilvania, después de 20 años fue cuando se enteró pues de lo que realmente ocurrió, de lo que realmente había pasado con su esposo. En ese momento, pues que lo podían tomar como que perdió la razón, como que a lo mejor tenía depresión, porque tú podías decir LSD y pues no ibas a saber a qué se referían. Exacto. No sabías más que los que estaban inmersos en la investigación o los que ya se les estaban dando recursos para este tipo de drogas. Sí, y mucho después pues empezó a salir todos estos documentos a la luz. Ajá. Pero bueno, por ejemplo, estamos todavía en el año de 1954. Ujú. Entonces, como que primero los agentes de la CIA dijeron, ok, o sea, en un inicio dijeron, bueno, entre nosotros vamos a administrarnos LSD sin que nadie sepa. O sea, de repente a lo mejor tú te tomaste el café de la mañana y a ti te tocó LSD. Y así fue en un inicio. Después, así estuvieron como durante algunos meses, como durante medio año, que fue cuando estaba lo de los estudiantes, y entonces entre ellos mismos se daban LSD. Esto te parece como una fiesta, ¿no? O sea, no sabes si te va a tocar, no sabes si no te va a tocar. Y vamos a administrarnos entre nosotros mismos. Pero ya, por ejemplo, a principios de 1954, ya después de que pasó esto de la persona que se aventó del hotel y demás, dijeron, ¿dónde podremos buscar víctimas? Sujetos a los cuales no les vamos a decir, pero con los cuales podemos experimentar. ¿A ti dónde se te ocurriría? ¿Tú a quién buscarías? Si fueras un maldito diablo maquiavélico, ¿con quién te irías? Pues estos cuates lo que hicieron es irse pues con las personas que nadie las iba a reclamar, ¿no? De la sociedad, o sea, se fueron. ¿Quiénes serán a los que nadie van a reclamar sus cabezas? ¿Con quiénes se habrán ido? Pues se fueron ahí con todas las chicas de la vida galante, Exacto. con pues la gente que vive en la calle, empezaron a hacer experimentos. Dijeron, pues vámonos con las prostitutas y con los que acuden con prostitutas, con todos los borrachos que van con prostitutas, porque obviamente que si a uno de estos borrachos que van con una prostituta no van a poder ir a decirle a la policía, ¿saben qué? Me dieron una droga y entonces yo no di mi consentimiento. Pues no, porque lo podían meter también a la cárcel a él por haber ido con prostitutas o a la prostituta. Ujú. Entonces, esto se da en el año de 1954 cuando se les ocurre que es una buena idea irse con ellos, ¿no? Con las prostitutas. Y es cuando la CIA pide ayuda a George White. George White es este personaje al cual le dan dinero
Y entonces él dice, se me hace súper buena idea, voy a condicionar, o sea, le dicen, te vamos a dar dinero porque queremos hacer estos experimentos. Entonces él dice, bueno, a mí se me ocurre comprar unos depas aquí en Nueva York, los voy a acondicionar, ¿verdad? Ujú, ujú. Y dice, voy a poner unos de estos como espejos, que no son espejos, que Sí, vemos en las como películas. vidrios que no se ve para el otro lado, nada más se ve para un lado, ¿no? Ajá, y dijo, bueno, y vamos a agarrar unas prostitutas y yo les voy a decir a las prostitutas que le administren droga, o sea, LSD, Ujú, a sus clientes, o sea, en el bar, ujú. ahí que les den estas drogas y luego se los lleven acá a los depas que adquirí Ujú. para ver cómo reaccionan. Y yo voy a estar detrás del espejo viendo el acto sexual, si es que se da. Y a ver cómo reaccionaban con la sustancia que le daban, ¿no? Y pues bueno, nada más, pues que no sé, bueno, no sabía cuánto se le daba, pero no se le daba seguimiento después de que si se quedó loco, que, o sea, Mira, nada. no sabía ni cuánto se le daba del LSD. No sabía ni qué edad tenía la persona a la que se le administraba. No sabía absolutamente nada. O sea, no era como un estudio sin control, Ujú, un experimento así a lo loco. totalmente a lo loco. Se dice o se sospecha que obviamente los tipos que estaban encargados de este supuesto proyecto, pues ¿tú qué crees que iban a estar haciendo? A ver, o sea, estás en las noches madrugadas, en unos depas de Nueva York, en donde van a llegar prostitutas a tener sexo, o no, uno o varios. Y tú vas a estar así atrás del espejo vidrio, viendo cómo se comportan. O sea, ¿qué crees que se iba a comportar? ¿Cómo crees que iba a resultar eso? Obviamente se iban a poner borrachos, Sí, sí, no iban a tomar ninguna nota. No sé, o sea, es como hasta de burla, o sea, hasta de risa. sí. No hay registro de eso. Exacto, no hay registro, no se tiene ningún seguimiento. Seguimiento de. Ujú, El tipo borracho se iba a su casa, tal vez ni siquiera se iba a enterar de que se le había administrado. O sea, era como sin ton ni son. ujú, ujú. Pero dijeron, bueno, perfecto, estas son las víctimas perfectas porque este, pues son borrachos, son prostitutas, no van a denunciar, entonces está perfecto, está perfecto. Y así es como se buscaron estas víctimas, pero en realidad eran muchos, varios proyectos. O sea, MK Ultra no era nada más LSD. O sea, había varios proyectos dentro de este gran proyecto. Se habla Ujú. de más de 149 proyectos dentro del MK Ultra. No nada más administrando LSD, sino que la idea era también anular la mente de la persona. Sí, eh, convertirlos en robots tal cual. exacto, convertirlos en robot. Y para eso había muchos proyectos. Esto es solo como la punta del iceberg, es solo algo de lo que se empezaba a realizar o de lo que se realizó con el LSD en unos inicios. Eh, ya a mediados de los años 50 descubren que también, aunado, como siempre, otros países están realizando este tipo de experimentos. Y, por ejemplo, Ewan Cameron curaba también las enfermedades a través de la despersonalización. O sea, que te dejan tal cual como un zombie, como que empezaban a investigar con todo junto, o sea, entre Ujú. hipnosis, electroshocks, barbitúricos, drogas, y decían, así podemos hacer, si la persona está en súper depresión o tiene ansiedad o tiene algo, podemos hacer que, como si te mataran las neuronas y te dejaran, pues sí, tal cual, como robot, como zombie, ¿no? Exactamente. Estaban haciendo experimentos con muchísima gente. No se sabe todavía cuántas víctimas tuvieron. Y bueno, Ujú. se dice que apenas se conoce el 30% de esos expedientes, de ese proyecto. Aparte de los otros subproyectos que tenían. O sea, no nada más era ese, sino también que eran otros subproyectos. Exacto. Hay no tanta información al respecto. ¿Por qué? Porque obviamente que no nada más se hicieron experimentos con prostitutas, con borrachos, también se hicieron experimentos con personas que acudían con doctores a, a buscar una ayuda de la mejor manera. O sea, por ejemplo, se sabe o se tiene también datos de que cuando una persona tenía depresión postparto, decían, no, pues ya, esquizofrenia, es histeria.
Entonces, muchas personas llegaron a acudir a estos lugares en busca de una solución y obviamente cuando tú vas con un doctor, pues tú confías en él. Ese es una parte de la curación, ¿no? La confianza que hay en la persona que está enfrente ahí vestida de blanco. Hay un caso de una chava que se llama Linda McDonald, Ujú, que fue diagnosticada, bueno, tenía una depresión posparto. ujú. O sea, esta chica tenía 25 años. Acababa de tener a sus hijos. Ujú. Tenía depresión postparto y le dicen, ¿sabes qué? No sabemos qué tienes, pero te voy a recomendar a que vayas con el doctor Cameron, que vayas a Montreal, que vayas con el doctor Cameron. Se le llamaba al hospital del doctor Donald Lewin Cameron, se le conocía como el Alan. Este hospital es al que ibas cuando te ocurrían cosas terribles, cuando ya te sentías súper mal, cuando tenías como un cuadro depresivo muy grave o de esquizofrenia, te ibas a este hospital, que es donde ocurría todo este tipo de experimentación. O sea, para tratar que si la esquizofrenia, la ansiedad y demás, te mandaban a este hospital. Y así como comentas, Linda McDonald es una de las víctimas. Ella solamente tenía 25 años, lo que tenía era depresión postparto. La recomendaron ir a este hospital y entonces es cuando la internan ahí, le empiezan a dar electroshocks, le empiezan a dar dosis altas de drogas y entonces la dejan prácticamente en condiciones terribles. O sea, ella ya ni siquiera se pudo hacer cargo de sus hijos. Perdió hasta, hasta perdían todo el aprendizaje que tenían antes. O sea, inclusive tenían que se volvían niños. Sí, la dejaron totalmente vacía de la mente. Exacto. Y esto ocurrió y ocurrió y ocurrió y ocurrió con todas las personas vulnerables. También los experimentos se realizaban, por ejemplo, en psiquiátricos, Ujú. donde estaban también los Sí. más vulnerables, donde ya estaban pues perdiendo la razón. Decían, pues sí, ahí es donde nos podemos ir a experimentar también, porque ellos ya están pues, prácticamente, ya tienen una enfermedad mental. Nadie iba a sospechar que pudiera ocurrir algo más con ellos. Y así es como muchas de las víctimas cayeron en estos experimentos con drogas y hipnosis y demás. Y bueno, básicamente es lo que ocurría en base a estos estudios que se metían con la hipnosis, se habla también de, por ejemplo, de escuchar lo mismo. Otro de los experimentos consistía en escuchar lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Un ejemplo muy claro está, por ejemplo, en la película de Naranja Mecánica. Exacto, ¿Te sí. acuerdas de que hay una escenas en donde a él lo tienen hasta con los párpados, así como con ganchos, y lo tienen viendo escenas de violencia, escuchando música muy densa? Pues eso está basado en MK Ultra. Sí, hay muchas películas y series que se está basando en ese tipo de proyectos que pasaron, ¿no? Está también Stranger Things de Netflix. En Stranger Things se habla más bien también del MK Ultra, pero el experimento que se pudo haber realizado con niños. O sea, así como hubo un boom en los años 70, o sea, te dicen años 70 y piensas pues los hippies, el LSD, hongos, todo el boom de las drogas, pero uso recreativo, ¿no? Que tú voluntariamente vas, recreativamente lo utilizas o para tener, no sé, los artistas. Es el boom de las drogas en los 70s, pero también hubo un boom antes en donde se estaba experimentando, pero no recreativamente, sino sádicamente, entre alucinógenos, sedantes, electroshocks, todo lo que se empezó a realizar. Y bueno, así como Linda, hubo muchísimas víctimas, pero ¿qué pasa? O sea, cuando ya dejan de hacer todos este tipo de experimentos, Ujú. uno de los directores de la CIA dice, bueno, yo me voy a deshacer, yo mejor me lavo las manos y voy a acabar con todos estos archivos, voy a deshacerme de todos estos documentos. Pero se Ujú. dice que hubo documentos en los que se empezaban
cuando te piden la factura, ¿no? De lo que estuviste adquiriendo, y ahí se decía, bueno, quiero no sé cuántas jeringas porque voy a administrar esto, esto y esto. Quiero estos barbitúricos porque voy a hacer esto y esto. Y entonces ya no hubo de otra. O sea, salió a la luz. Y así es como los pacientes se fueron enterando de todo, de lo que realmente pasó con ellos. Porque por ejemplo, Linda, cuando estuvo bajo este tratamiento y ya fue dada de alta, pues dijo, bueno, pues así me tocó y pues voy a volver a empezar a aprender pues a leer, a escribir, a tocar la guitarra, todo lo que ya sabía ella. Tú le crees, o sea, cuando tú vas con un doctor y te dice, sabes que tú tienes esquizofrenia, tienes que someterte a este tratamiento, lo que quieres es sanar. Uh-huh. Exacto. Estás dispuesto a hacer lo que tengas que hacer y a tomar lo que tengas que tomar. Entonces, eso hicieron todos estos pacientes. Eso fue lo que realizaron. Se tomaron los medicamentos, se sometieron a los tratamientos y seguiste con tu vida. O sea, no ibas a cuestionar si estuvieran experimentando contigo. Eso no pasaba. Ahora sí pudiera ser más común que te empieces a cuestionar, ¿no? Si lo que te están dando es confiable, si el tratamiento que estás siguiendo te va a ayudar de alguna forma. Sí, pero antes no. Sí, no, y pues no había tanta información y no había lo que tenemos ahora, que es el internet, ¿no? Que puedes buscar en Google, sino que estaba más segmentada la información. Y esta chica pues se dio cuenta por un periodista que se llamaba John Marks. Uh-huh. Su libro se llama En búsqueda del candidato de Manchuria. Que por cierto, hay una película que así, bueno, se llama El candidato de Manchuria, pero ¿cómo la tradujeron? El embajador del miedo, ¿no? El embajador del miedo, sí. Que habla precisamente de esto, del MK Ultra. O sea, el MK Ultra ya... Con Denzel Washington. Con Denzel Washington, próximamente en cartelera, en su propia casa. Sí, hablan muy bien en esa película de cómo funciona. Bueno, son unos soldados que les hacen lavado de cerebro y bueno, este que es ex soldado es puesto como presidente y bueno, es un MK Ultra, no lo tienen programado, entonces pues bueno, véanla, está interesante. Y bueno, el proyecto, o sea, el programa MK Ultra como tal, se terminó en 1964, pero se detuvo finalmente en 1973 cuando precisamente se deshicieron de estos archivos. Y entonces llega John Marks, el periodista que mencionas, y es cuando escribe este libro, El candidato de Manchuria, y es cuando empieza, fíjate qué importante, o sea, qué importante es la lectura, es cuando este libro empieza a llegar a algunos de las víctimas. O sea, algunas de las víctimas del MK Ultra. Uh-huh. Y entonces es cuando dicen, esto es lo que me pasó a mí. Uh-huh. Esto que estoy leyendo, o sea, soy el protagonista. Este mismo doctor que le pasó a otras era mi doctor, ¿no? O sea, Ajá. El doctor del miedo. Exacto. Y entonces, por ejemplo, ya es cuando empezó a haber audiencias en el Congreso de Estados Unidos a mediados de los años 70. Y entonces la CIA finalmente admite que ese programa existía y que, fíjate, que probablemente no era lo correcto. O sea, sí. Tan. Sí hubo una audiencia y sí fueron agentes de la CIA y sí admitieron que existía el programa y dijeron, no, pues fíjate que a lo mejor no fue correcto lo que hicimos. A lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor estuvo mal, ¿verdad? O sea, pero en realidad la CIA sabía perfectamente que estaban rompiendo todas las leyes morales y éticas y legales al hacer ese tipo de experimentos, pero ahora sí que les valió. Y entonces es por eso que las personas que fueron víctimas pudieron presentar pues como una demanda en contra de las personas que estuvieron a cargo de sus diagnósticos, de sus tratamientos, y que pudieron hacer algo al respecto por un periodista que hizo este libro y que empezó a hablar de las cosas tal y como ocurrieron. En la novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz, Ajá. Decía, vamos a cambiar voluntariamente nuestras mentes, vuestras creencias y vuestros pensamientos. O sea, con esto nos preguntamos, con toda esta información que tienen,
los que manejan los hilos, ¿cómo se sigue en este entonces manejando o manipulando las mentes, ¿no? de las personas? ¿Qué otras herramientas hay en esta modernidad? Si en ese entonces se podía hacer eso, tenían armas que eran formas de energía de radiación con sonido electromagnético y que dirigidas al cuerpo pueden controlar el comportamiento, ¿no? Entonces sería como cuestionarnos y preguntarnos de qué forma estamos siendo manipulados, ¿no? También por todo lo que nos rodea. Exacto, si esto ocurrió en la década de los 50, de los 60, ahora la tecnología pues avanza, como dicen, a pasos agigantados. No sabemos qué otro tipo, o sea, podríamos creer, ay, no, hombre, aquí no se realizan ese tipo de pruebas, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, no sabemos en qué países se han llegado a realizar o hasta qué punto la humanidad se ha levantado por defender esos derechos humanos para no ser sujetos de investigación pues, en cuestión de control mental. Pero estamos sujetos constantemente a mensajes, estamos sujetos pues a las redes sociales, al material que encontramos en internet, a todo, a lo que escuchamos, a las noticias, para poder programarnos para actuar de una u otra manera, ¿no? Entonces no es algo que se haya terminado, sino que más bien cambió la manera de aplicarse. Así es, y está también por ahí también la ingeniería social, ¿no? También de cómo manipular, eso es a una persona, pero hay formas de manipular a las masas, ¿no? También bueno, en las historias conspirativas que les llaman así, ¿no? Está también la gente que, bueno, que tiene muchos fans o que tiene muchos seguidores y que por medio de esos seguidores se utiliza para seguir ciertas posturas, ¿no? En este caso, pues los cantantes famosos o que tienen muchísimos seguidores y que los fans pues los siguen. Entonces es una herramienta que ellos también utilizan para poder manejar a la gente, a las masas, por donde ellos quieren. Así es, de hecho, se habla de, ya que estábamos investigando de MK Ultra, también surgieron otros temas que ya después les platicaremos, como este que mencionas, el Proyecto Monarca, que tiene que ver con estas estrellas del pop o con todas estas estrellas juveniles y otros subproyectos que se derivaron del MK Ultra, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, eso será para otro capítulo. Así es. Por lo pronto, ¿ustedes han sido MK Ultreados? Platíquenos. Oye, bueno, a lo mejor no MK Ultreados, pero lamentablemente esto de la ética profesional entre médicos o psiquiatras, psicólogos o de todos tipos de personas que están en el sector salud, pudieron haber sido sujetos de alguna un mal diagnóstico, algo incorrecto, algo que te estuvieron administrando a lo mejor por mucho tiempo y que en realidad no lo necesitabas, pero que en realidad ya te hizo un daño. O sea, lamentablemente sí es común. No estamos hablando como a nivel masivo, pero a lo mejor ustedes han sido sujetos de algo similar, porque básicamente, exacto, nosotros no tenemos toda la información acerca de lo que, o es lo que está pasando ahora, ¿no? Con las vacunas y demás. O sea, unos que sí creen, unos que sí las quieren, unos que no, unos que sospechan, unos que no. Eso es algo que siempre ha estado latente, el uso de drogas, porque al final de cuentas todos los medicamentos son drogas. La alimentación, lo que haces, los diagnósticos, la forma de recuperarte. Tú, a fin de cuentas, todo termina en confiar lo que te dicen. Pero aquí está un ejemplo de gente que confió y básicamente pues le arruinó la vida, ¿no? O sea, muchos años de su vida, unos se pudieron recuperar, pero todo lo que perdieron. Pero bueno. Así es, y pues ahí está, entonces preguntarnos cómo hemos sido programados, ¿no? ¿Qué tipo de programa traemos? También para no volvernos como robotizados o seguir con esa inercia. Entonces es eso, yo pienso que es como esa intención de conocer todo esto para
para, pues sí, preguntarse a sí mismo y para que te sirva como experiencia o como un incentivo de que si lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Lo hacemos desde el punto de programación, estamos siguiendo un programa, porque todo es un programa también. Todo lo que hacemos y lo que tenemos es un programa. Entonces, ¿cómo estamos siendo programados? Y pues bueno, sería actuar conscientemente, que es lo contrario, actuar desde otro punto. Ustedes, ¿cómo fueron programados? Nosotros, para llevarles información de cómo fueron programados. Bueno, pues esto fue Secrética. Espero que les haya gustado este tema MK Ultra. Síganos en nuestras redes sociales. Nos pueden también sugerir temas en el canal de YouTube. Déjenos sus comentarios. Queremos saber qué opinan al respecto. Y esto fue Secrética.